Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, les preparé este video para explicarles un poco acerca de estas clases, estas tres últimas clases, 24, 25 y 26 que les subí ayer, eh, porque realmente ustedes ya tienen que estar preparándose para poder diseñar bien las secuencias de actividades, las unidades didácticas, el armado de las mismas, y quiero que tengan en cuenta muchas consideraciones que son importantes para poder hacerlas. Ustedes van a ver que reiteradas oportunidades yo le doy mucho énfasis a la parte de las ideas previas de los alumnos, y tenemos que partir de allí. ¿Por qué? ¿Qué son las ideas previas de los alumnos? El bagaje de conocimientos que los chicos traen se conoce como ideas previas o preconcepciones, o también llamado como marco intuitivo. ¿Por qué? Porque ustedes han leído en el material que yo les hice. Esto es un acompañamiento al material, les quiero aclarar, que yo les subí, pero una especie de explicación de todo ese marco teórico que yo subí. Ustedes habrán leído, y si no les comento, les amplío un poco la información, que los alumnos traen tres tipos de concepciones, ¿sí? La concepción espontánea, que es la que surge de su contexto, de su contexto sensorial y su percepción, digamos, que es la intuitiva, la que los alumnos adquieren en contacto cotidiano con los objetos, es la primaria. Después tenemos una preconcepción social, que es la que está generalmente inducida por el contexto cultural que lo rodea, y tenemos una concepción o preconcepción analógica, que es la que sería el producto, que es la más compleja para que ustedes entiendan, pero es simple, porque es la que se adquiere luego de la trayectoria escolar, que muchas veces no es algo que facilita el aprendizaje, sino que es un obstáculo. ¿Por qué? Porque es la que los alumnos van adquiriendo, como dije recién, en la medida que van apropiándose de conocimientos. Y acá hay mucho para decir. Primero, nosotros decimos siempre, es importante partir de los conocimientos, preconcepciones, indagar, sondear conocimientos previos. ¿Por qué? Porque este concepto de secuencia didáctica, piensen, la palabra secuencia didáctica hace referencia a un proceso. Yo nunca puedo proyectar o diseñar o armar una unidad didáctica si no conozco lo que los chicos saben acerca de ese tema. Ese es el punto de partida. Las preconcepciones o ideas previas de los alumnos son el insumo para que yo pueda diseñar propuestas de enseñanza. Es decir, nosotros tenemos los contenidos prescriptos en el diseño curricular, pero no sabemos lo que los chicos saben de esos contenidos. ¿Cómo hago para conocerlo? Puedo hacerlo de varias maneras. Se puede sondear las ideas previas de muchas maneras. Una puede ser realizando preguntas, otra situaciones problemáticas, otra puede ser hacerles hacer dibujos, croquis, explicar procesos, realizar, ¿por qué no?, alguna situación problemática que ellos puedan resolver para ver de qué forma lo harían. Y esto no es solamente para las ciencias naturales, es para todas las materias, para todas las áreas. No me quiero ir del tema, pero ustedes tengan en cuenta que nosotros vamos a hilvanar, vamos a utilizar ese insumo, que son las ideas previas de los alumnos, para poder diseñar nuestra propuesta de aprendizaje. Y acá quiero hacer una pausa para aclarar esto. En la actualidad muchas veces, quiero hacer esta diferenciación, muchas veces los chicos están saturados de datos, ¿sí?, o de información, y carecen de la comprensión de esa información. ¿Por qué? Porque la comprensión de la información únicamente la puedo lograr en los alumnos cuando ellos se apropian, le dan significado a ese concepto. Para eso tengo que conocer lo que decía recién, esas ideas previas, yo como docente, para poder articular, secuenciar todas las actividades que desee hacer, de acuerdo a la edad, por supuesto, de los alumnos, para poder que ellos se apropien de ese contenido y lograr el fin, que no es el fin de conocer el contenido, sino el fin de la educación científica es lograr la comprensión del conocimiento para poder interpretar
las leyes que rigen el mundo que nos rodean, para que los chicos puedan integrarse y puedan poder emplear esos mismos contenidos o esos mismos conocimientos en todas las situaciones cotidianas que se les presenten. Hoy nos encontramos con una educación que está basada, que tiene como fin último muchas veces el dato. Y el dato se adquiere de forma repetitiva, literal. Los chicos repiten tal cual lo que el libro de texto o el texto que el docente seleccionó. No hacen una apropiación de ese concepto, de ese contenido, donde en lugar de reproducir esas palabras, esos conceptos, lo que hacen es traducirlo a su propio significado. Entonces, a esto quiero llegar yo, a que podamos lograr la comprensión, la apropiación de un contenido y no una repetición literal del mismo. Porque ustedes saben muy bien, eso también está en el texto que yo les subí, que nosotros no somos productores. En la escuela no se produce conocimiento científico. En la escuela lo que se pretende es lograr la alfabetización científica. ¿Qué significa eso? Reproducir los mecanismos más o menos parecidos que llevan a cabo los científicos, pero en el ámbito del aula. Es decir, nosotros podemos llevar a cabo algunas estrategias metodológicas que nos permitan arribar a la comprensión, como dije recién, del conocimiento científico, pero no lo vamos a producir. Y la educación científica no es pura y exclusivamente realizar experiencias. No tenemos que dejar de lado la investigación. No está de más, porque todo lo contrario, nosotros desarrollamos un montón de habilidades y destrezas donde los alumnos tienen que recolectar información, interpretar esa información, confrontar con sus alumnos, intercalar opiniones, extraer conclusiones, y son todas estrategias de la metodología científica. Lo mismo con respecto a plantear conjeturas o hipótesis. ¿Por qué no preguntarles anticipaciones a los chicos? ¿Por qué te parece que ocurrió esto? ¿Por qué te parece que ocurrió esto y no esto otro? ¿Qué pensás en conjunto, en grupo? Entonces, inclusive con el diseño de experiencias, ¿qué te parece que podríamos hacer para demostrar tal cuestión o tal cosa? Preguntarles a ellos de qué forma podrían ellos llegar a una conclusión. Tengamos en cuenta que los enfoques actuales de la educación científica están basados en, yo diría, 6 puntales. 6, ¿qué son? Primero, relacionar la ciencia con la tecnología. ¿Por qué? Nosotros ahora nos encontramos en esta época de pandemia donde el recurso, la herramienta que más utilizamos son los medios digitales. Gracias a ellos podemos trabajar y dar clases. Bueno, esto llegó y se instaló para quedarse. De acá en más, todos los docentes tenemos que realmente adecuarnos a todas a las facilidades, porque realmente es increíble todo lo que podemos hacer gracias a los medios digitales, que tal vez antes nos resultaban antipáticos. Bueno, ahora nos tenemos que adecuar sí o sí. Bueno, perfecto, usemos estas herramientas. Estas herramientas digitales nos posibilitan muchas cosas. Por ejemplo, relacionar, actualizar permanentemente todo lo que tiene que ver con el ámbito científico desde el punto de vista de la sociedad. O sea, situarnos en contexto real. Usémoslas. Entonces, el enfoque de la ciencia con la tecnología, la articulación. Ese es un puntal. Otro puntal que va a ser siempre es considerar a las ideas previas de los alumnos como insumos, que es lo que expliqué al principio. Siempre. Y quiero aclarar una cosa con respecto a esto. Indagar ideas previas no quiere decir sondear al comienzo de una clase o previo a desarrollar un problema. Ojo ahí. Sondear ideas previas se hace permanentemente, en todo momento se hace eso. Porque si yo estoy desarrollando un contenido, estoy preguntando, sigo indagando, sigo observando, en cada anticipación, en cada respuesta, en cada forma de responder, de resolver, una situación, los chicos están expresando lo que saben de eso, o lo que van aprendiendo de eso. Entonces,
eso también es indagar, sondear. Y ustedes dirán, ¿y para qué? Si ya estoy trabajando el contenido, ¿para qué quiero seguir sondeando? Porque ese contenido que yo estoy trabajando va a ser el puntapié para el otro que voy a dar después, para la secuencia didáctica propia que siga, que voy a armar. Entonces, por eso tengo que prestar atención a al desarrollo y a lo que hace cada uno de los chicos con respecto a la situación didáctica que yo estoy implementando. O sea, recuerden, la indagación de conocimientos previos o de preconcepciones o ideas previas, como quieran llamarlo, es permanente. Siempre estamos indagando y ese insumo me sirve para o tal vez reformular lo que estoy haciendo para otra actividad. Si estoy haciendo un proyecto investigativo, poder reformular o modificar algo de lo que estoy haciendo porque veo que no me está dando resultado, porque veo que los chicos se están desviando del foco de atención, o para decir voy a continuar con otro contenido porque veo que les resultó interesante este que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, indagación de ideas previas. Dije relación, ciencia y tecnología primero. Medios digitales primero. Segundo, indagación de ideas previas siempre, acuérdense, como insumo. Siempre como insumo. Además, ver que la ciencia no es un conjunto de conocimientos conceptuales y nada más. El conocimiento científico incluye un marco de conocimientos que incluye los 3 tipos de contenidos: procedimentales, conceptuales y actitudinales. ¿Sí? Eso verlo como un cuerpo de conocimiento completo a la ciencia. Otra es el trabajo colectivo. El trabajo colectivo quiere decir no solo que los alumnos se agrupen y trabajen ellos en grupo, sino yo como docente articular con otro docente de matemáticas, de sociales, de lengua, ¿sí? En proyectos colaborativos. Esto es muy importante porque realmente ustedes piensen, lógicamente, nosotros tenemos que tratar siempre de lograr trabajos, proyectos colaborativos. Es decir, que los chicos estén trabajando un contenido en ciencias naturales, ese contenido también lo vean en otras áreas, simultáneamente, en trabajos colaborativos. Esto necesita, obviamente, que yo como docente me comunique con mi paralela o con mis paralelas. Y si me toca a mí, como docente rural, tener todas las áreas, mejor puedo hacer yo un proyecto interdisciplinario donde tengo todas las áreas, todas las materias en un mismo proyecto, con los mismos contenidos. Y si ustedes me preguntarán ahora o están pensando, ¿y cómo hago para articular matemática? Siempre hay una forma de articular un contenido visto de distintos puntos de vista, o sea, visto desde naturales, desde lengua, sociales o matemática. Siempre, ahí tengo que poner en marcha mi creatividad. ¿Cómo hago para dar lo que estoy viendo en naturales, verlo en matemática también? ¿Cómo hago para enganchar con sociales? ¿Cómo hago para enganchar con lengua? ¿Sí? Entonces, les dije, hilvanar, ciencia, tecnología, tener en cuenta las ideas previas, ver a la ciencia como un marco de contenidos que sea procedimental, actitudinal y procedimental, trabajo colectivo. Y también recuerden que la parte de tener en cuenta la función social de la ciencia, ¿sí? Así que estos son algunos de los enfoques actuales donde nosotros tenemos que apuntar para dar la enseñanza de la ciencia. Otra cosa importante es, que no está en el texto que yo le subí, pero que quiero que ustedes lo tengan presente, es el tema de los contenidos factuales. ¿Qué son los contenidos factuales? Son los contenidos funcionales. Tiene que ver con lo que dije al principio. Todo lo que yo desarrolle en ciencias naturales y en todas las materias tiene que ser funcional. ¿Qué significa contenido factual o funcional? Quiere decir que les sirva, dicho lisa y llanamente, que les posibilite a los alumnos comprender las situaciones cotidianas. No ser el contenido en función de dato de sí mismo, sino de ser funcional. Eso se llama contenido factual. A lo largo de todos esos trabajos que yo les di, trabajo práctico 24, 25 y 26, sobre todo en el 26, porque el 24 y el 25 son introductorios, tienen que ver con esto que yo les estoy contando, de las concepciones previas. En el 26 ustedes van a ver, me apuro ahora un poco a hablar porque no sé si me voy a cortar, ustedes van a ver, les decía, un montón de actividades que yo les subí y les voy a ir subiendo para que ustedes tengan como marco de referencia.
para poder dar algunos contenidos, ¿sí? Como ideas, para dar algunos contenidos que tienen que ver obviamente con las ciencias naturales, pero donde no se ve ahí la articulación areal, no se ve ahí la articulación areal, pero es muy factible de hacer, lo que decía recién, de articular con otras áreas, ¿sí? Ustedes piensen que cuando yo estoy haciendo una lectura comprensiva, ahí ya estoy articulando con lengua o práctica del lenguaje. Entonces, la articulación no es algo complicado para nada, articulación areal me refiero, ¿no? Quiero que presten mucha atención a esas actividades porque me resultaron muy interesantes. Y también quiero que ustedes me den una devolución de esto, de qué les pareció, esto que yo les presenté, a través de mensajería o a través del campus o por correo también puede ser. Todo lo que ustedes necesiten, la información que ustedes necesiten acerca de esto y de otros contenidos, ¿sí? Entonces, ahí es importante también, que se me estaba olvidando de comentarles, con respecto a cuando nosotros, que ustedes lo van a ver, por eso lo quiero destacar, lo van a ver en el material que les subí, hay en el 26 hay una introducción de conceptos a desarrollar con respecto a la cubierta o la cubierta externa de nuestro cuerpo, la piel. Primero tenemos la cubierta externa de nuestro cuerpo, después vemos la cubierta externa en otros trabajos de los frutos o de las plantas y después seguimos con las plantas y los animales. Pero con respecto a este trabajo práctico y el material que les subí, ustedes van a ver un montón de conceptos que ustedes dirán, ¿por qué tengo que saber acerca de la piel? Siempre tengan presente que la presentación del diseño de actividades mío va a depender del conocimiento que yo tengo del tema que tengo que desarrollar. Entonces, por eso tienen el marco conceptual primero, en el desarrollo de la actividad, y después tienen cómo puedo dar el tema, ¿sí? Esa información que ustedes tienen al principio del trabajo, en el archivo que yo les subí, es para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que ustedes tienen que dominar sobre ese tema puntual. Pero cada vez que ustedes seleccionan contenidos para trabajar el diseño curricular, primero tienen que conocerlo ustedes, tienen que dominarlo ustedes, para poder después seleccionar qué, por qué y para qué voy a dar determinados contenidos. Si yo no lo domino, si yo no lo conozco, no puedo enseñar lo que no sé. Empecemos por ahí. Ustedes tengan en cuenta que primero voy a realizar una indagación de ideas previas, siempre. Después voy a presentar resoluciones de situaciones problemáticas. ¿Cómo voy a plantear resolución de situaciones problemáticas si no sé lo que tengo que dar? Entonces, primero, conocer el tema, dominarlo, saber con qué lo puedo articular, hacer una red si quieren, un punteo de ideas básicas que yo quiero desarrollar. Esto que estoy explicando es para el armado de unidades didácticas, ¿sí? Antes del armado, de tener de plantear los objetivos, me refiero. Esto es primario. Conozco los contenidos que tengo que trabajar. Me investigo, busco en distintos libros qué es lo que abarca ese contenido. Después selecciono los contenidos que yo voy a dar, ¿sí? Y me hago un punteo de ideas básicas. ¿Qué, para qué y por qué yo quiero que los chicos conozcan determinado contenido? ¿Sí? Una vez que yo tengo el punteo de ideas básicas que yo quiero trabajar, ahí voy viendo, esto lo puedo articular con ESI, por ejemplo, ¿sí? El tema de la cubierta del cuerpo se puede dar con ESI desde discriminación, violencia de género, porque fíjense que si vemos la piel, vemos por qué la pigmentación de la piel es distinta en cada persona. Entonces ahí vemos el tema de varios temas que tienen que ver con educación sexual integral. Entonces, cuando hablamos de higiene del cuerpo, lo mismo, vemos el tema de pediculosis, y ahí vemos cuidado del cuerpo, desde el primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, de distintas formas. Entonces, el punteo de ideas básicas me va a permitir a mí, me va a abrir la cabeza para que yo pueda ver, esto, acá puedo enganchar con esta materia, acá puedo enganchar con la otra, puedo dar educación sexual integral, ¿sí? Si yo no conozco el tema, no puedo enganchar con nada. Discúlpenme que sea tan clara o que sea tan reiterativa, pero prefiero ser así que ustedes me entiendan, ¿sí?
Estoy tratando de ser lo más simple posible. Conocer el tema, plantear las ideas básicas que yo quiero trabajar, luego seleccionar bien los contenidos que yo voy a trabajar, después seleccionar los objetivos de acuerdo a esos contenidos. Siempre tiene que haber una adecuación de los